Buenas tardes, amigos televidentes. Parece que hubo un problema técnico en el máster. Pedimos excusas a nuestros amigos televidentes sobre esta tardanza, ¿verdad?, en iniciar. Ya me estaban escribiendo nuestros amigos televidentes que qué es lo que pasa, que tranquilos, que ya estamos en el aire, ya estamos con ustedes y qué bueno que pudiera resolver el problema técnico que teníamos. Mire, hoy es 1 de septiembre, jueves, y antes de iniciar con esa efeméride tan importante en el día de hoy, porque se trata de que un día como hoy, 1 de septiembre del año 1906, nació Joaquín Balaguer. Entonces, ante este natalicio tan importante, de esta figura tan importante, nosotros queremos dedicarle un momentico a esa efeméride. Por eso vamos a dar el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, para entonces entrar en esos menesteres de lo que nosotros le estamos hablando. El informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, habla de que en la República Dominicana hay dos vaguadas, no una, no, dos, que están incidiendo en nuestro territorio. Y se prevé que en el día de hoy haya aguaceros sobre el Gran Santo Domingo y de otras provincias. Hay que decir que se formó una tormenta tropical que se llama Daniel. Dirá un amigo mío, su hijo se llama Daniel y es travieso, igual que Daniel el travieso, que ese huracán, ojalá que no tenga, no le tenga honor a ese Daniel el travieso. De nubosidad dispersa ha estado desplazándose sobre nuestro territorio en las pasadas horas, mientras se generan algunas precipitaciones y tronadas sobre provincias en el noreste y sureste del país. Incluso el área metropolitana, durante las próximas horas, esta nubosidad seguirá y continuará incrementándose sobre nuestra área de pronóstico, mientras se generan aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia poblados del noreste, noroeste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, suroeste y la Cordillera Central, como consecuencia de la humedad presente en esa masa de aire y los efectos de una vaguada en altura. Dicha actividad lluviosa estará presente hasta iniciar la noche y luego disminuirá de manera gradual, dando paso a un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones el resto de la noche y horas de la madrugada. Para mañana, que es viernes, se espera que se continúen bajo los efectos de la misma vaguada. Se esperan lluvias en toda parte de la República Dominicana y los dos disturbios de la que habla ONAMET, disturbios tropicales, el primero, unos cuantos cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores, y el segundo al noroeste de las islas de Cabo Verde, con probabilidad media, un 60%, y baja, un 30% respectivamente, para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. También se informa que en la mañana de hoy la DT número 5, o sea, la tormenta tropical, se intensificó como la tormenta tropical Daniel, ubicada a 1.500 kilómetros al oeste de las Islas Azores. Posee vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve lentamente al este a unos 4 kilómetros por hora. Esta última, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana. Pero a mí me luce que esa tormenta va a coger mucha fuerza porque está a 65 kilómetros por hora
y se mueve lentamente. Si se mueve lentamente y está en el mar, coge mucha fuerza, se puede convertir en un huracán muy fuerte. Ojalá que no. Las temperaturas seguirán calurosas debido a la época del año. Por tal razón, mantenemos la recomendación de toda la población de ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y de colores claros y no exponerse directamente a la radiación solar en el periodo de mayor insolación entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Estamos hablando de temperaturas que oscilan entre los 32 y 34 grados Celsius, las máximas, las mínimas 23 y 25 grados Celsius. Le decía que merece un tiempo hablar de la efeméride de hoy porque se trata del aniversario del natalicio de Joaquín Balaguer. Estamos hablando de que hoy, 1 de septiembre del año 2022, 1906, estuviese cumpliendo hoy 116 años, el doctor Joaquín Balaguer. Él murió el 14 de julio del año 2002, recuerdo como ahora, en la Clínica Abreu. Estaba siendo acompañado por Aníbal Páez, quien era uno de sus más cercanos colaboradores. Joaquín Antonio Balaguer, se oye allá afuera algo ahí. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo fue un abogado, escritor y político dominicano. Nació en Navarrete, Santiago, el 1 de septiembre del año 1906. De 1930 y hasta 1961, año de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, ocupó varios cargos y fue vicepresidente de la República. En 1960 ocupó la presidencia de la República, en esa ocasión como presidente títere Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y voy a detenerme aquí para explicar eso, con mucho cuidado, porque sé que hay muchos reformistas que están viendo el programa y balagueristas. De 1930 a 1961, el presidente Joaquín Balaguer hizo un libro que se denominó Memorias de un cortesano en la era de Trujillo. Y Joaquín Balaguer en ese libro se describe a sí mismo en la época de Trujillo y explica muchos hechos históricos. Joaquín Balaguer ocupó varios cargos diplomáticos fuera del país. Él estuvo en Colombia cuando fue asesinado Eliezer Gaitán. ¿Y quién es Eliezer Gaitán? Eliezer Gaitán era un líder político de masas en Colombia, altísimo, de ideas preclaras, quizás un poco izquierdistas, pero era un hombre de un excelente dominio de la oratoria y un gran líder, repito, de masas. Se parece, creo que Joaquín Balaguer lo dice en el Memoria de un cortesano, que se parece un poco a José Francisco Peña Gómez como líder de masas aquí. José Francisco Peña Gómez es conocido como uno de los más grandes líderes de masas de aquí, de la República Dominicana, para que lo sepa. Eliezer Gaitán era eso. Y Joaquín Balaguer estaba en Colombia cuando ocurrió eso. Era embajador
y creo que hacía unos estudios allá, pero Balaguer también estudió en Francia y estudió en Londres. Por eso es doctor, él es doctor en economía. Porque aquí la gente, ¿por qué le dicen doctor? Es doctor en economía. Joaquín Balaguer, además, era escritor, literato. Escribía los más excelsos panegíricos de la historia. Fue el que pronunció el panegírico a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Quien descubre a Joaquín Balaguer es Rafael Leonidas Trujillo Molina, que cuéntase en Memorias de un cortesano también, que siendo un muchacho, Joaquín Balaguer, en una disertación en el parque, Trujillo a caballo lo descubre. Y es quien se lo trae para acá, para Santo Domingo, desde Navarrete. Porque vio precisamente esa preparación en el muchacho. Estuvo siempre como en la casa, en los alrededores de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Por consiguiente, era un protegido. Y estuvo en el Palacio Nacional. Fue ministro de Educación también, posteriormente. Y estuvo en el Palacio Nacional todo el tiempo. Es más, cuentan algunas personas ligadas a este gobierno de Joaquín Balaguer de los 12 años, que muchas personas que no se atrevían a llegar a Rafael Leonidas Trujillo Molina, Balaguer, siendo amigo de estos intelectuales, se hacía cargo y decía, déjamelo a mí que yo amanso al león. E iba y le proponía y llegaba donde Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque la verdad es que debe ser dicha, se trataba de un individuo con un dominio de lo que se denomina inteligencia emocional, impertérrito, sabía dominar sus características de la personalidad, no lo inmutaba nada y cuando quería hacer valer sus expresiones también la hacía valer. Tenía autoridad. La verdad debe ser dicha. En ese tiempo, en el año 1961, cuando muere asesinado Rafael Leonidas Trujillo Molina, uno de sus más adversos a Joaquín Balaguer era Johnny Aves. El fatídico Johnny Aves. Johnny Aves era el jefe del servicio secreto del gobierno de Rafael Leonidas Trujillo Molina, torturador, investigador, todo lo que... Eso era una aberración. Es uno de los más grandes esbirros de la historia. Y ese era contrario a Joaquín Balaguer. Y fue quien le dijo, según cuentan algunas anécdotas, a Ramfi Trujillo, el hijo de Rafael Leonidas Trujillo, que Balaguer muy probablemente tenía que ver con el complot en contra de sus padres. Joaquín Balaguer salió hábilmente de esa patraña, de esa situación. Y cosas de la vida. Johnny Aves
se fue a Haití luego del derrocamiento y de expulsarse la familia Trujillo y todos sus adláteres fuera del país. Johnny Aves se va a vivir a Haití. Cosas de la vida. Siendo gobierno Joaquín Balaguer, asesinan a Johnny Aves y a toda su familia y le queman la casa con todo. Cosas de la vida, ¿verdad? Porque no vamos a decir que fue de que Balaguer que nos mandó nada de eso. Entonces, ya decíamos que fue en el año 1960, antes de morir Rafael Leonidas Trujillo Molina, él primero coloca a Bienvenido Trujillo, Negro Trujillo, como presidente, y luego a Joaquín Balaguer, que cuando matan a Trujillo, perdón, él queda como presidente. Y él se quiere quedar como presidente de la República en el año 1961. Pero la población estaba muy enardecida en contra del Trujillato y lo sacan del país. Él pide asilo político, primero fue al episcopado y creo que fue por la Embajada de México que se fue. El asunto es que se fue del país. En el año 1961, 62, usted sabe qué pasó en el 62, que ganó las elecciones Juan Bosch. En el año 1963 lo derroca, las mismas Fuerzas Armadas que estaban todavía gobernando en esa época, Enver Barrera a la cabeza. Posteriormente viene la Revolución de Abril del año 1965. En el año 1966, con la intervención norteamericana, luego de la intervención norteamericana, con la colocación de García Godoy como presidente de la República, se convocan a unas elecciones. Hay que decir que previamente ya se había conformado el Partido Revolucionario Dominicano, recuerdan ustedes, en el año 1939, y en el año 1959 creo que fue que llegó al país, 1960, recuerden ustedes que entonces ya se conforma este partido y es el que lleva a Juan Bosch primero al poder. Joaquín Balaguer, bajo la excusa de que tiene que venir a ver a su madre que estaba enferma, viene al país en el año 1966. Ya, aquí la República Dominicana tiene una característica. Aquí te pueden odiar, pero después que pasa el tiempo, ya pasó, no hay que tener ese odio todo el tiempo. Es una característica del dominicano, de la cultura dominicana. Pues mire, Joaquín Balaguer se subió en una tribuna y lo dejaron hablar. Hay gente que no lo pueden dejar hablar, porque te convencen. Hay vendedores que llegan a tu casa y tú no quieres comprar una cosa, pero te la ponen tan bonita y tan fácil. Ay, hombre, sí, está bien, ven, que te la voy a comprar. Joaquín Balaguer era un hombre virtuoso de la palabra, de la oratoria. Y en esa tesitura llegó a ser el aspirante presidencial del Partido Reformista. Entonces, quien compite en el año 1966 con Joaquín Balaguer, aunque usted no sabe quién era, Juan Bosch, en el año 1966, otra vez como candidato presidencial. Dicen
porque debo decirles que en el transcurso del año 1961 al año 1966, aquí habían movimientos revolucionarios que hicieron que en la República Dominicana no se viviera un sistema de gobernabilidad tan normal, porque existía lo que era la izquierda melódica, que venía conformando jóvenes en lo que se denominó el movimiento 14 de junio, que ya creo que aquí nosotros hablamos sobre eso, que viene el movimiento 14 de junio, porque el 14 de junio del año 1959 tratan de derrocar al régimen de Rafael Leonidas Trujillo, un grupo de jóvenes que vienen desde Cuba y que vienen por tres vertientes: Constanza, Maimón y Torohondo. Pero resulta que fueron derrocados. Pero había un movimiento en la República Dominicana de jóvenes que deseaban precisamente, y lo encabezaban nada más y nada menos que Manolo Tavares Justo y María Teresa Mirabal, y un grupo de jóvenes grandes que se formaban en Cuba y que tenían ideales izquierdistas. Ese movimiento estaba en ciernes y estaba activo en la sociedad dominicana. De ahí vino la Revolución de Abril y todo esto. Y se mantenía esa tesitura en esa gran cantidad de jóvenes que tenían esos ideales todavía. Joaquín Balaguer llega en esa tesitura, en un pueblo que todavía tiene enardecida esas ideas. Cuando van a aspirar a la presidencia, proponen a Antonio Guzmán Fernández que fuera el candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, y le dicen que debe comprometerse a eliminar esos focos izquierdistas. Y Antonio Guzmán Fernández, a la sazón joven por naturaleza, un político, se niega y dice que no. Parece ser que Joaquín Balaguer dijo que sí. Y usted sabe lo que pasó en los 12 años. Todos esos focos izquierdistas fueron atacados, porque en las Fuerzas Armadas, en los cuarteles, los principales, la doctrina era en contra del comunismo, de la izquierda. Y eso que usted veía en pantalla ahí son la gran cantidad de jóvenes que murieron. Póngaselo ahí, Edwin, para que los muchachos lo vean. Esos jóvenes murieron precisamente aquí en Santo Domingo, en Barahona. Todos esos movimientos izquierdistas fueron fulminados. Y ahí es que viene Amin Abel Hasbún, ahí es que viene Orlando Martínez, ahí es que viene Otto, Dios mío, se me olvida el apellido, y un sinnúmero de dirigentes izquierdistas que mueren durante los 12 años de Joaquín Balaguer. Había una cosa que le decían la banda colorada. Al parecer, Joaquín Balaguer se comprometió con de eliminar estos grupos izquierdistas. De hecho, quedan aún todavía vivos muchos de ellos, pero muchos tuvieron que salir del país. Muchos lograron salir con vida por la gracia de Dios, otros porque el propio Joaquín Balaguer les perdonaba la vida. El Chino Bujosa, que estuvo con nosotros aquí, salvó la vida milagrosamente, estaba preso en el gobierno de Joaquín Balaguer de los 12 años.
Era difícil salir vivo de esa situación. Fafa Taveras, Narciso Isaconde, un grupo de personas que son testigos de la historia y están vivos. Y pueden decir y pueden narrar qué ocurrió durante la época de los 12 años. Eran valientes, señores. Porque, repito, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la doctrina era en contra del comunismo. En mi casa, por ejemplo, no se podía hablar de eso, de comunismo y izquierdismo y de esas cosas. Porque nuestro padre, que padre en cáncer, no era ni guardia ni nada que se le pareciera, pero vivió la época de Trujillo, la época de Balaguer, y básicamente eso era prohibido, hablar de eso, de comunismo y de izquierdismo. El que quería mantener su casa, ¿verdad? Podía hablar de eso. Entonces Joaquín Balaguer dominó ese periodo del año 1966, 1970, 1970, 1974, 1974, 1978. Y en ese año, entonces, Joaquín Balaguer es destituido como presidente de la República y asume el gobierno, ¿adivinen quién? Antonio Guzmán Fernández, aquel que le habían negado, se había negado a hacer lo que, de acuerdo con los testigos de la historia, porque no fui yo que lo dije, de que se había negado precisamente a eliminar esos focos izquierdistas. Antonio Guzmán Fernández hace un gobierno liberal, dice borrón y cuenta nueva otra vez, no persigue a nadie. Es más, él iba a dejar a Enrique Pérez y Pérez como general activo. Pero Enrique Pérez y Pérez lo desafía en el despacho y él entonces los pensiona. Dicen los testigos de la historia. Antonio Guzmán Fernández hace un gobierno mucho más democrático, más abierto, más equitativo, pero usted sabe que la apertura también a veces hace algo de daño. Y dentro del Partido Revolucionario Dominicano puede ser que alguno haya cometido dolo en su gestión. Era un hombre archi súper recontra serio. Gana las elecciones en el año 1982. Salvador Jorge Blanco, su principal contendor dentro del Partido Revolucionario Dominicano, y de acuerdo con algunos que han escrito sobre esto, incluso hay un libro sobre Bay Guerrero, sobre eso, que dice que Jorge Blanco habría amenazado a Antonio Guzmán Fernández de someterlo a la justicia por asuntos de corrupción. Y dicen que eso tuvo que ver con el suicidio de Antonio Guzmán Fernández en el año 1982, exactamente. 40 días antes de asumir el gobierno, Jorge Blanco. Viene Jorge Blanco en el año 86, 1982, 1986, y Joaquín Balaguer, aprovechándose de esas divisiones internas del Partido Revolucionario Dominicano, en la que estaba Peña Gómez, Magluta, Jorge Blanco, un Tirijala, y esto, y que lo otro, y que lo otro, Joaquín Balaguer, que era un zorro político, aprovecha esa situación y ya
envejecido, asume la presidencia de la República en el año 1986. Incluso ya le fallaba la vista. Y después él mismo admitió y dijo que él no iba al palacio a ensartar agujas. Y escribió un libro que se llama Venda Transparente, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer asume el poder en el año 1986 y en esa ocasión él dice que va a hacer un gobierno que él soñó desde niño. Hay que decir que el gobierno de Joaquín Balaguer a partir del año 1986 fue diferente del 78-82, de 66-78. ¿Por qué? Ya la apertura que había hecho el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, el Partido Revolucionario Dominicano, no se podía echar hacia atrás. No había ya ese miedo a los militares, que cualquier sargento, un cabo, una cosa de esa, decía que había un terreno y era de él y lo cogía. Y eso era de él. Y muerte por aquí, muerte por allá, eso se eliminó. Y en el gobierno de Joaquín Balaguer, 86, 90, 92, 94, 96, 10 años, porque resulta que en el año 1994 hubo unas elecciones muy cuestionadas. En el año 1990 vuelve a competir Joaquín Balaguer con Juan Bosch. Y Juan Bosch se dice que ganó en las elecciones del año 1990. Pero Balaguer era un hombre sabio y muy estratega. Pero en el año 1994 la situación fue muy difícil políticamente. Y tuvo que intervenir la diplomacia y todos los sectores de la vida nacional en el año 1994. Un acuerdo de Santo Domingo, una cosa donde estaba el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y todo eso, para que en el año 1994 entonces ese gobierno terminara en el año 1996. Se llevó a cabo ese acuerdo de Santo Domingo, se llamó. Y efectivamente fueron convocadas elecciones en el año 1996 en ese acuerdo de Santo Domingo, acortando el periodo gubernamental de 4 años en 2. Por supuesto que Joaquín Balaguer lo hizo a regañadientes y por presiones internacionales y nacionales. Y en el año 1996, usted sabe ya lo que pasó. El Frente Patriótico, para evitar que que José Francisco Peña Gómez fuera presidente de la República, Balaguer pacta con su principal opositor, que era el Partido de la Liberación Dominicana, entonces Juan Bosch, y el candidato, que fue el candidato vicepresidencial de Juan Bosch en el año 1990, resulta entonces que Leonel Fernández entonces gana las elecciones en el año 1996 con esa estrategia del Frente Patriótico. Balaguer muere fuera del poder, pero muere fuera del poder teniendo poder. Aquí, cuando Balaguer, Leonel Fernández gobierna en 1996-2000, 2000-2004, Hipólito Mejía, presidente de la República, decía: déjame ir a amarrar la chiva con Balaguer, en la casa de Joaquín Balaguer, donde visitaba frecuentemente Hipólito Mejía a Joaquín Balaguer para buscar asesoría. Hay que decir que Hipólito Mejía era reformista primero que PRDista.
para los que se desayunan hoy. Y fue ministro de Agricultura, secretario de Agricultura, en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Hipólito Mejía decía, voy a amarrar la chiva con Balaguer. Y se vio, visitó en varias ocasiones a Joaquín Balaguer buscando consejos de cómo iba a actuar, que esto, que lo otro, que ello, que eso. Usted sabe que la debacle del año 2003-2004 hizo que Hipólito Mejía saliera del poder, pero en el año 2002, el 14 de julio, muere Joaquín Balaguer en la clínica Obreo, repito. Yo estaba ahí cubriendo. En esa ocasión lo visitaba el ex secretario de la Fuerza Armada, José Miguel Soto Jiménez, José María Hernández Cruel, y estaba con Soto Jiménez, el ex jefe de la policía, que ahora es director del Consejo Nacional de Drogas, Jaime Marte Martínez. Ese entierro fue apoteósico. Pero acá, para mí se me fue la hora hablando de Balaguer. Ese encuentro, ese entierro fue apoteósico. Aquí han habido varios entierros grandes. Ese y el de Peña Gómez. Cuando ocurrió eso, resulta que hay un protocolo para el entierro de Joaquín Balaguer y tienen que ir a la Iglesia La Paz, de ahí tiene que ir al Congreso, del Congreso tiene que ir al Palacio Nacional, del Palacio Nacional entonces ir al Partido Reformista, del Partido Reformista al cementerio. A mí, que era reportero del periódico Hoy, y a Leonora Ramírez, que hoy es jefa de información allá en el periódico Hoy, nos dicen y nos reparten a cada uno, los periodistas y los reporteros, para que vayamos, uno que cubra en la iglesia, otro que cubra en el Congreso, otro en el Palacio, otro en el Partido Reformista y nosotros en el cementerio. Como eso se transmitía en vivo, nosotros vimos que ya el féretro de Joaquín Balaguer ya había recorrido 4 o 5 zonas, o sea que ya lo que quedaba era el cementerio, y eran las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Digo, bueno, pues vámonos corriendo para el cementerio a cubrir el entierro, porque eso va rápido. Pero lo que usted no sabe es que los reformistas le quitaron el féretro a Pepe Goico, ese que usted ve ahí, y le dijeron, usted se equivocó, el féretro lo llevamos nosotros, y va a pasito lento. Y el féretro llegó al cementerio Cristo Redentor, testigo este señor, que ha de tragarse la tierra a sus ojos, a las 12 de la noche. Y nosotros allá de las 12 del mediodía a las 12 de la noche esperando el féretro. Leyeron el panegírico, Quique Antún, hablaron algunos otros reformistas y habló, ¿cómo se llama este hombre que dicen que es hijo de Joaquín Balaguer? Alexis Joaquín Castillo. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Mañana es viernes, nos vemos el lunes si Dios quiere.